Buenas noches, vamos a presentar la actividad 5. El grupo está conformado por Carlos David Hurtado y mi persona María Camila Castro Borja. Bueno, la depuración para la renta líquida por sistema ordinario, consiste que el artículo 26 del Estatuto Tributario nos dice que se debe calcular la renta líquida agravable de la siguiente manera, que escogiendo todos los ingresos totales menos los ingresos constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, menos las devoluciones, rebajas y descuentos, nos da el ingreso neto, lo que le vamos a restar los costos, y nos da la renta bruta menos las deducciones, nos va a dar la renta líquida, y la renta presuntiva van a ser menos rentas exentas, menos renta líquida agravable, por la tarifa que le corresponda, nos va a dar el impuesto básico de la renta, menos los descuentos tributarios, nos va a dar un impuesto de renta neto. De otro lado, se debe haber calculado previamente la renta presuntiva, que equivale al 3% del patrimonio líquido en el año del año anterior depurado de acuerdo al artículo 189, pero pues actualmente ya no se calcula sobre el 3%, sino sobre el 0%. Después de tener ambos resultados, se toma la cifra más alta y se le resta las exentas, y ya a este resultado se le multiplica la tarifa correspondiente. Después de tener ambos resultados, se toma la cifra. Por sistema celular es un mecanismo que agrupa las rentas o los ingresos según la fuente que los produce, no sea un tratamiento especial conforme a su origen. Existen tres tipos para determinar la renta, y se realiza la depuración de manera individual. Entonces tenemos de cédula general, de cédula de renta de pensiones y la cédula de rentas de dividendos y participaciones. Bueno, por otro lado tenemos los semovientes, que contablemente son considerados animales, pollos, vacas, caballos, peces y otros que por lo general son inventario, puesto que se tienen para y se crían para ser comercializados. Su valor patrimonial en el negocio de ganadería, el valor de los semovientes es el costo, el cual no podrá ser inferior al precio comercial al 31 de diciembre del respectivo ejercicio fiscal en las personas naturales. La renta agropecuaria, el contribuyente él aplicará una tarifa que puede ser hasta del 2% en la base de los ingresos provenientes de actividades agropecuarias de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, canícula, carnes que se mantengan en estado natural. La renta bruta de los productos agrícolas se trata como de rentas especiales según el artículo 92 del Estatuto Tributario, que serán tratados como activos biológicos. La renta bruta en ganadería está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo de los semovientes enajenados. Tarifas sobre el impuesto de renta, que es un valor determinado que se le aplica a la base gravable para saber cuál valor debe pagar una empresa según su renta líquida gravable. Entonces tenemos que para las personas naturales residentes, dependiendo de sus ingresos, acá está mostrado en VTs, se aplicará la tarifa. Entonces digamos que cuando son de 0 VTs a 1090 va a ser el 0%. Cuando pasan las 1090 VTs a 1700 será del 19%. Para las zonas francas será del 20%. Los usuarios industriales que hayan tenido un crecimiento de sus ingresos brutos será del 60%, y en el 2022, con relación al año anterior, pues la tarifa será del 20% hasta el 2025. Las personas jurídicas, la tarifa general será del 3,5, y ya dependiendo de su actividad económica, para algunos casos especiales se aplicará una tarifa diferente, como es para la zona de aseguradoras, que es del 40%. Para personas naturales sin residencia, la tarifa general será del 35%. Para los profesores extranjeros que tengan contratos que sean inferiores a los 182 días, o sea que no va a superar los días para convertirse en residentes, será del 7%. Para el régimen tributario especial, la tarifa será del 20%. Bueno, para la renta presuntiva para personas jurídicas, pues primero tenemos que el valor patrimonial de los netos aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales. Lo segundo va a ser el valor patrimonial de los netos bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de casos hechos y la proporción en que influyeron en la determinación de una renta líquida inferior.
Tercero, el valor patrimonial de los netos bienes vinculados a una empresa en el periodo improductivo. Cuarto, a partir del año grabable 2002, el valor patrimonial neto de los bienes vinculados directamente a una empresa cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta a la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Quinto, las primeras 19.000 VTs del activo del contribuyente destinados al sector agropecuario se incluirán en la base de aplicación de la renta presuntiva sobre el patrimonio líquido. Sexto, las primeras 8.000 VTs del valor de la vivienda de habitación del contribuyente. Séptimo, el valor patrimonial de los bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas de clubes sociales y deportivos. Y por último, esto se le debe multiplicar por una base que era el 3,5, pero pues en la actualidad se modificó la norma y se multiplica por el 0%. Y bueno, siguiendo con nuestros cuadros, vamos a hablar del impuesto de ganancia ocasional, que principalmente es una obligación tributaria que deben asumir las personas naturales o jurídicas que registren ventas ocasionales, por llamarlo así, o un hecho económico excepcional dentro de sus negocios o sus finanzas personales. Básicamente, este impuesto se llama ganancia ocasional al ingreso o la utilidad, perdón, que tiene una empresa por una venta ocasional o una venta esporádica. Principalmente el impuesto de ganancia ocasional de la venta de un activo físico, de un activo fijo, se determina restando el costo del activo fijo al valor de venta. Principalmente, entonces, la ganancia ocasional es igual al precio de venta menos el costo fiscal del activo. Por otro lado, el impuesto de ganancia ocasional en la liquidación de sociedades puede corresponder a los dineros recibidos por la distribución de las utilidades de ejercicios anteriores o de utilidades retenidas. Principalmente es la diferencia entre el valor aportado a una sociedad al momento de su conformación y al valor recibido al momento de su liquidación. Y por otro lado, la base gravable se determina por la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal del activo vendido. Principalmente las ganancias exentas, que son de la ganancia ocasional, es el valor de inmueble de una vivienda de habitación del causante de esta ganancia, unos bienes inmuebles diferentes a la vivienda de habitación del causante también, libros, ropas, utensilios de uso personal y algo mobiliario de la casa de el causante de esta ganancia ocasional. Y bienes y derechos recibidos por personas diferentes del cónyuge de, de esta ganancia ocasional. Por otro lado, tenemos las ganancias de juego de azar, que básicamente esta ganancia ocasional proveniente de lotería, rifa y apuesta sería del 20%. Y por último tenemos la pérdida ocasional, que es las pérdidas ocasionales solo se generan a partir de la venta de activos poseídos por 2 años o más y principalmente son ingresos provenientes de la venta de un activo y se considera como una pérdida. Bueno, por otro lado, tenemos la renta por comparación patrimonial, que principalmente es un sistema que facilita el control de los ingresos y pues previene la evasión de impuestos. También proviene de rentas que han sido capitalizadas. Básicamente el derecho reglamentario es del artículo 18 del Estatuto Tributario, que reglamenta que dentro del sistema ordinario de determinación de la renta hace referencia el presente decreto y que debe entenderse incluido en el sistema especial de comparación de patrimonios. Su fundamento jurídico radica en el artículo 236, 237, 238 y 239, los cuales hablan del ajuste del cálculo de la diferencia patrimonial en la declaración y de la renta líquida gravable. Por último, tenemos las causas justificativas de la renta por comparación patrimonial, que principalmente es la omisión de pasivos en la declaración de la renta del año gravable, también la omisión de bienes en la declaración de renta del año anterior gravable, la inclusión en la declaración de renta de bienes poseídos en el exterior, la inclusión de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia y el incremento patrimonial originado por ganancias ocasionales. Por último, tenemos el anticipo de impuesto de renta. Básicamente,
es un mecanismo de administración y recaudo del tributo de renta del año siguiente. Este anticipo es uno de los métodos indirectos que utiliza la administración tributaria en ejercicio de sus facultades para conseguir sus metas del recaudo. Principalmente este anticipo debe ser realizado a todas las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y básicamente tiene un porcentaje de anticipo del impuesto de renta. Principalmente su primer año declarando de renta será el 25%, su segundo año será el 50% y el tercer año será el 75%. En nuestro ejemplo, tenemos que el señor James Rodríguez presentará su declaración de renta por primera vez en el 2024 por el año grabable del 2023. Para el cálculo del anticipo de renta tienen los siguientes datos. El impuesto de renta neto es de 5.500.000. Las retenciones en la fuente durante el 2023, su base es de 3.091.500. Y como es su primer año declarando, su porcentaje será del 25%. Y bueno, básicamente tenemos que nuestro impuesto de renta es de 5.500.000, su porcentaje del 25%, para un subtotal de 1.375.000 y no superando la base de retenciones del 2023 y nuestro anticipo de impuestos sería cero. Y bueno, muchas gracias por ver el video.